Bueno, vamos a comenzar entonces con el encuentro de hoy, la clase número 2 que se denomina concepto del hombre. Bien, vamos a ver entonces en primer lugar cuáles son los temas que vamos a ir trabajando en este encuentro. El primer tema es cuál es el concepto de ser humano que vamos a plantear en la cátedra y que nos va a acompañar esta idea de ser humano a lo largo de todo el año. Luego vamos a ver un clásico que aparece en todos los libros de textos humanísticos, la antinomia naturaleza-cultura, que la vamos a asociar con este concepto de ser humano, y después las categorías de sujeto y objeto, que también son muy importantes para la comprensión de los conceptos que vamos a ir viendo a lo largo del año. O sea que esta es una clase más que nada introductoria, para marcar algunas referencias generales que nos van a servir para luego avanzar teniendo claro, cuando hacemos alusión a estos conceptos, qué quieren decir. Muy bien, vamos a empezar entonces por el concepto de ser humano. ¿Por qué arrancamos por acá? Como se trata de una carrera humanística, de una materia que tiene que ver con cuestiones ligadas al hombre, lo primero que tenemos que introducir es lo que se denomina el supuesto antropológico. Es decir, cuál es la suposición de ser humano con la que vamos a trabajar. Como hay muchas definiciones de ser humano o formas de entenderlo, vamos a dejar en claro cuál es la referencia nuestra en relación a este concepto de ser humano. Por eso decimos cuál es el supuesto antropológico que va a estar de fondo, de telón de fondo, para acompañarnos durante la cursada. Vamos a empezar con lo obvio, con lo que parece evidente. Es decir, la dimensión biológica del ser humano. Que poseemos un cuerpo y que este cuerpo, como bien lo muestra esta diapositiva, es el resultado, según una de las teorías científicas más aceptadas hoy en día, teoría de la evolución de Darwin, que surgió allá por mediados del siglo XIX. Esta teoría plantea que el ser humano actual desciende de los primates. Y acá podemos ver esta secuencia que duró cientos de miles de años hasta que el punto de llegada es esto que está acá, que es lo que somos hoy en día. Evolución biológica del hombre. Somos esto. Este es el punto de partida, como decíamos recién, es lo obvio y evidente, lo que no podemos descartar en una definición de ser humano. Tiene que estar presente. Lo que vamos a ver a continuación es si esto es suficiente o si hay que complementarlo, agregarle algunos elementos más para entender esta complejidad que es el ser humano. Bueno, avanzamos un poquito más entonces. Acá ampliamos, nos metemos un poquito, ustedes recordarán en este punto, seguramente estarán recordando los conocimientos que incorporaron en su etapa de estudio secundario, en una materia como biología. Entonces tenemos el ser humano, su dimensión biológica, con todos los sistemas. Sistema nervioso, esquelético, muscular, sanguíneo, toda esta complejidad que es el ser humano, el ensamble de todos estos sistemas muy complejos, permite que esta máquina funcione, la máquina humana funcione, y es lo que hace posible que interactuemos con el medio ambiente y podamos adaptarnos y resolver las distintas situaciones que se nos proponen en términos materiales. Bien, entonces podríamos afirmar, lo que sigue acá, parar acá y decir, bueno, esto es el ser humano, punto. ¿Para qué necesitamos más? Parece que ya con esto podríamos explicar de qué se trata el hombre.
Entonces hacemos esta afirmación. Estamos hechos solamente, solo, de células, tejidos, órganos, etc. Estamos hechos solo de células, tejidos, órganos. Esto es lo que nos dice el planteo que venimos sosteniendo hasta ahora. Pero vamos a interrogarlo, vamos a cuestionar esto. Por lo que acá planteamos, ¿es cierto esto? ¿Sí? ¿Es así? ¿Acá se termina el ser humano? ¿Una definición de ser humano concluye acá? ¿O hay que, como decíamos recién, completar, agregar algo más para tener una definición más rica y más integral? Entonces, en esto de intentar definir al ser humano, le vamos a pedir que nos dé una mano el señor Eduardo Galeano. Vamos a ver ahora una frase de Galeano que nos va a ayudar a avanzar un poquito más en esta definición que estamos buscando. A ver si nos deja pensando. Dice así: los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Esto es lo que nos dice Galeano. Si vemos la frase, podemos decir, está dividida en dos partes. La primera parte es lo que ya veníamos trabajando. Los científicos, los biólogos, dicen que estamos hechos de átomos, de células, tejidos, sistemas, como decíamos recién. Hasta ahí es lo que veníamos planteando. Y le agrega Galeano, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historia. Fíjense ustedes cómo Galeano introduce este agregado, ¿no? Dice, un pajarito me contó, uy, ahí está el pajarito de Galeano. Un pajarito me contó que estamos hechos de historia, pero los pajaritos no hablan. Por lo tanto, para entender lo que dice Galeano, tenemos que apelar al mundo de la imaginación, al mundo de la fantasía. Y ahí está el agregado que nosotros traemos para complementar esta dimensión biológica del ser humano. Estar hechos de historias es el mundo de fantasías, la imaginación, los sueños, los deseos, las ilusiones que nos habitan. Esa es la dimensión del ser, que va más allá de lo biológico, que no se ve, pero que está y nos constituye, y la necesitamos a esa otra dimensión, la dimensión de las historias, de la fantasía, la necesitamos para entender cada ser humano, cada biografía. Bien, entonces, dimensión biológica, y acá el mundo de las fantasías, de la imaginación, de los sueños, las ilusiones, es decir, lo psíquico. Ya estamos ingresando en el tema que nos interesa, la dimensión de lo anímico. Hacia ahí vamos. También la necesitamos para una definición de ser humano. Bueno, ya tenemos los elementos entonces, podemos decir, tenemos los elementos para empezar a armar de manera más consistente esta definición de ser humano que estábamos buscando desde que empezamos la clase, la exposición. Bueno, entonces vamos a hacer un esquema muy importante, armar cuando uno va construyendo un concepto, una idea, algo, un conocimiento nuevo, ir armando un esquema de lo que va apareciendo, para eso me facilita después poder llegar a una conclusión. Entonces, ponemos nuestro ser humano. ¿Qué elementos tenemos hasta ahora? El cuerpo, dato que no se puede obviar, dijimos, el cuerpo está ahí presente, que tiene que estar en la definición, pero ahora le agregamos, con la ayuda de Galeano y su pajarito, algo más. El cuerpo y algo más. Todavía no sabemos bien de qué se trata ni le pusimos nombre, pero por ahora es un algo más. Una nube, es decir, algo etéreo, que no se ve, que está más allá, no acá como el cuerpo que está acá presente, sino que esto parecería que ocupa otro espacio,
otra dimensión. Ahora lo vamos a ir viendo. Signo de interrogación hasta ahora. Signo de interrogación hasta ahora. Vamos a la próxima filmina. Vamos a ponerle nombre a ese signo de pregunta. A ponerle nombre al signo de pregunta. Bien, pasemos entonces a la próxima filmina. Acá lo habíamos dejado. ¿Qué será que hay dentro de esta nube? Bueno, a lo largo de la historia, el hombre, explorando la nube, ese más allá del cuerpo, se encontró, le fue poniendo, mejor dicho, le fue poniendo distintos nombres a eso que no es solamente el cuerpo en el ser humano. Entonces, desde la religión, desde la filosofía y después la psicología, por ejemplo, se habló de que tenemos una conciencia, una mente, un psiquismo, inteligencia, después vino el inconsciente, antes se lo había nombrado como alma, espíritu, etcétera, etcétera. Todos, como decíamos recién, nombres para tratar de señalar y conceptualizar esto que no lo vemos, pero está, y nos constituye, y es una referencia para comprender al ser humano. En esta cátedra, a todos estos nombres que le han puesto a ese algo más que nos constituye, nosotros le vamos a poner una palabrita que los va a resumir a todos, para que quede como una referencia bien clara, que cuando decimos eso que vamos a poner acá, ahora el nombre que va a aparecer, cuando decimos ese nombre, estamos haciendo referencia a estas categorías. Entonces lo vamos a llamar el sujeto, o la subjetividad. El sujeto o la subjetividad hace referencia a este algo más que tuvo todos estos nombres a lo largo de la historia. Sujeto o subjetividad. Volvemos ahora entonces al esquema anterior que teníamos en la filmina anterior. Y lo vamos a completar con esto nuevo que hemos introducido. Tenemos el cuerpo y ahora tenemos a nuestro sujeto. Sujeto que lo podemos nombrar de toda esta. Depende desde dónde nos posicionemos, con qué teoría nos aproximemos a este algo más. Si lo hacemos de la religión, si lo hacemos de la filosofía, nosotros lo vamos a hacer desde la psicología. Entonces le vamos a ir poniendo nombres de acuerdo a las distintas escuelas de psicología que le fueron investigando y haciendo teoría sobre este sujeto. Bien. Entonces ahora vamos a ver cuáles fueron a lo largo de la historia también las disciplinas que se encargaron de producir conocimiento o saber acerca de estas dimensiones del ser humano, la dimensión del cuerpo y la dimensión del sujeto. La dimensión del cuerpo, como ya sabemos, la biología, la medicina, fueron disciplinas que las podemos englobar dentro de lo que son las ciencias de la naturaleza, que produjeron, como decíamos recién, conocimiento acerca del cuerpo humano. Sabemos del cuerpo humano a partir de las investigaciones que estas disciplinas dentro de la ciencia han hecho sobre el cuerpo humano. ¿Y el sujeto? ¿Cuáles fueron las disciplinas que a lo largo de la historia produjeron conocimiento, saber acerca del sujeto? Vamos a tomar algunas, no lo agotamos con esto, pero para que tengamos las referencias. Filosofía, psicología, como decíamos recién, han producido conocimiento sobre estas categorías. Bueno, entonces tenemos, este sería el grupo de las ciencias humanas, ¿no? Ciencias de la naturaleza, por un lado. Esto reténganlo porque cuando lleguemos al texto de Lagash, el texto de Lagash, la unidad de la psicología, en el capítulo 2, esta forma de nombrar a las disciplinas como ciencias de la naturaleza y ciencias humanas nos va a servir porque Lagash las nombra de esa manera. Entonces ya vamos introduciendo esos conceptos, a qué hacen referencia y con qué tienen que ver, porque tienen lógicas distintas, eso es lo que nos va a interesar a nosotros, ¿no? Las lógicas
para producir conocimiento acá son diferentes de las de allá y independientes. Si las mezclamos, no funciona la cosa. Bien, entonces, tenemos ya armado en este esquema mínimamente una definición, ¿no? O por lo menos de qué se trata cuando estamos hablando de ser humano en esta casa. Por lo menos tenemos en esta definición dos dimensiones, la biológica y que tiene que ver con el cuerpo y lo que denominamos la subjetividad. Para nosotros el ser humano es, en principio, eso. Y ahora vamos a ir viendo que este sujeto, en realidad, lleva adentro otra cosa. No es un sujeto individual, no es un sujeto aislado, es un sujeto social. Entonces, a este sujeto también lo podemos llamar sujeto del vínculo, porque es un sujeto que siempre está en relación con otros sujetos. Entonces ahí incorporamos la dimensión social. Entonces tenemos algo que ustedes seguramente habrán escuchado, esa vieja definición de ser humano de la Organización Mundial de la Salud, que circula, y que dice que somos seres biopsicosociales. Seres biopsicosociales. ¿Qué quiere decir? Esto que acabamos de nombrar recién. Bio, psico, sociales. Nos vinculamos. Sujeto del vínculo. Psicosocial. Entonces, acá en realidad no hay nada novedoso en esta definición. Es recuperar lo que ya sabemos en algún punto. Lo nombramos de otra manera porque el recorrido que nosotros vamos a ir haciendo en la asignatura y los textos que utilizamos nos obligan a hablar de esta manera. Pero las referencias conceptuales ya estaban. Biopsicosocial. Es eso. Nada. Pero este es el acuerdo. Este es el acuerdo, ¿no?, de cuál es el supuesto antropológico con el que nos manejamos a partir de ahora. Bien. Avanzamos un poquito más. Vamos a preguntarnos ahora de dónde proceden o cómo entender el origen, posibles orígenes, de estas dos dimensiones del ser humano, para complementar un poco el concepto. Entonces, vamos a lo que seguramente ustedes también ya saben. Nos hacemos esta pregunta. ¿De dónde proviene el cuerpo? Vamos a tratar de responderla ahora en esta próxima diapositiva. Y después vamos a hacernos la misma pregunta, ¿de dónde proviene el sujeto? Esa es más interesante para nosotros. Y se van a sorprender la respuesta que vamos a formular. ¿De dónde proviene el cuerpo? Bueno, acá esta pregunta, como ustedes seguramente ya se habrán dado cuenta, tiene dos respuestas o dos acepciones. Yo puedo preguntar, ¿de dónde proviene el cuerpo en términos de nuestra especie? Como veíamos al principio, el mono, el Homo sapiens, ese recorrido, ¿de dónde proviene el cuerpo? Bueno, se fue diferenciando evolutivamente desde los primates según la teoría evolutiva. Esa sería una forma de responder a la pregunta de dónde proviene el cuerpo. Pero hay otra excepción. ¿De dónde proviene el cuerpo? En cada nueva generación. ¿Cómo se genera un cuerpo biológico, un individuo nuevo, en cada nueva generación? Entonces, hay un enfoque más general de la especie y hay un enfoque más individual de cada uno de los nuevos individuos que generación a generación se van incorporando a lo largo del tiempo. Entonces vamos a contemplar ambas posibilidades de respuesta y vamos a ver que después confluyen en un mismo punto. ¿De dónde proviene el cuerpo? Si lo vemos desde el punto de vista de la especie, desde la filogenia. Palabra nueva, filogenia, tiene que ver con la referencia a la especie. Ahora, si la pregunta la centramos en el individuo, es desde la ontogenia. Nos paramos en el individuo. Acá nos paramos en la especie, nos paramos en el individuo. Dos respuestas distintas para la misma pregunta, de acuerdo a cómo la interpretemos. Entonces tenemos, para la primera,
Esa es la respuesta teoría evolutiva. Para la segunda, lo que ya sabemos. Fecundación, 9 meses de embarazo, aparece un individuo nuevo dentro de la especie. Entonces, esta es el enfoque de la parte biológica del ser humano, de lo que estaba acá en el esquema, de dónde proviene esta parte. Entonces podemos sintetizar a estas dos y decir, el ser humano, en su aspecto biológico, corporal, proviene de la naturaleza. El cuerpo proviene de la naturaleza. Es la naturaleza, con sus leyes y sus principios, la encargada de poner el cuerpo ahí, ¿no? Ya sea como especie o como individuo. No hay ningún misterio en esto. Está explicado. La ciencia lo ha explicado o ha hecho hipótesis. No son concluyentes, pero son factibles, ¿no? Tienen sustento. Entonces, primera afirmación, sin ningún misterio, el cuerpo proviene de la naturaleza. Vamos entonces a la segunda pregunta que nos íbamos a hacer, es decir, del otro lado del esquema. ¿De dónde proviene ese otro del sujeto? Esto parece evidente, pero el otro no es tan evidente. Entonces, vamos a partir de esto que mencionábamos recién, de una escena social. La escena social que va a dar lugar al sujeto son esos otros auxiliares. Acá tenemos en la foto, podríamos haber puesto otra foto, ¿no? La familia burguesa, clásica, mamá, papá, nene. Pero podríamos haber puesto cualquier otro auxiliar, es decir, aquellos que reciben a ese que viene al mundo y lo insertan en la cultura. A eso lo vamos a llamar la familia. Quienes se encargan de la crianza. Entonces, fíjense los términos que aparecen acá, los componentes de esa foto. Adultos, seres humanos adultos, que reciben, que tienen en sus brazos, esto es la situación de crianza, que recién empieza, ardua, trabajosa, insertar un sujeto o un nuevo individuo en la cultura, todo un trabajo que tienen que hacer. Entonces tenemos a estos dos que son representantes de lo social. La familia es la representante de lo social, de la cultura. Son los que le van a decir, bueno, nosotros te vamos a transmitir todo esto que nos rodea, en términos de leyes, de normas, de principios, etc. El ambiente en el que nos vivimos, la cultura, la sociedad, te lo vamos a transmitir. Nosotros somos los representantes, los responsables de hacer esa transmisión, de acompañar, los principales responsables, porque después se van a ir agregando las instituciones. Entonces, tenemos, por un lado, a estos que están acá, que van a ser, como decíamos recién, los representantes de lo social. Y por el otro lado, este que recién vino al mundo, que por ahora, lo único que es y que lo constituye, es su dimensión biológica. No es más que eso, es un cuerpo biológico. Por ahora. O sea que, fíjense ustedes, en el esquema anterior que teníamos, cuerpo-sujeto, por ahora tenemos solamente esta parte. Un conjunto de células que se han complejizado y un nuevo individuo, pero es cuerpo todavía, cuerpo biológico. Hay que agregarle el otro término, por eso la pregunta de dónde proviene el sujeto. Hay que instalar un sujeto en ese cuerpo biológico, si ustedes quieren. Hay que hacerlo nacer al sujeto. Ya nació esta parte. Ahora tenemos que producir otro nacimiento, que es el nacimiento del sujeto, de la subjetividad, que no está dada de entrada. Hay que crearla, gestarla de alguna manera, producirla, ¿no? Que suceda. Porque ustedes después van a ver en otras materias como Psicología del Desarrollo 1 que este movimiento de producción del sujeto puede no darse o ser fallido.
Entonces tenemos los casos de el hospitalismo o el síndrome de hospitalismo que describió Spitz, ustedes lo van a ver en esa materia, donde se malogra, no se concluye este proceso de producción del sujeto. En general esto no ocurre. En general esto no ocurre. Pero puede ocurrir, como está documentado. Lo cual nos da la pauta de que es algo que hay que hacerlo suceder, que no está dado de entrada. Y en ese proceso de hacerlo suceder puede fallar. Entonces tenemos, ¿qué elementos tenemos? Tenemos lo social, con sus representantes acá, los otros auxiliares, la familia, etcétera, etcétera. Y tenemos este cuerpo biológico que es alojado en esa matriz social, que es la familia. Es alojado el cuerpo biológico. Y entonces, ¿qué sucede? Lo social comienza a interactuar, ¿no? A producir acciones sobre este cuerpo biológico. ¿Estas acciones en qué consisten? Y, bueno, son los cuidados, ¿no? Son el ponerle un nombre, el deseo de hijo, ¿no? El sacarse la foto, el presentarla entre la familia, el papá le pondrá la camiseta de Boca, como corresponde, ¿no? Entonces todo eso es en esas interacciones, este cuerpo biológico se va bañando, se va cubriendo de lo social, de categorías sociales. Entonces, no es simplemente que la madre le dé la teta, ¿no? Y que alimente este cuerpo biológico, sino que en esa interacción que hay, que lo rodean, que están todo el tiempo con él, que le hablan, aunque no entienda, le hablan. Todo eso va produciendo efectos sobre este cuerpo biológico. Esa interacción de lo social sobre el cuerpo biológico va produciendo efectos. ¿Y cuál es el efecto que produce? Lo que acabamos de decir y lo que estamos tratando de responder desde hace un rato. Lo que produce es un sujeto. ¿Cómo se produce un sujeto? De esta manera. Tener un cuerpo biológico en condiciones, funcionando mínimamente, y una escena social que lo aloje y empiece a interactuar con él, fundamentalmente a través de cuidado, ¿no? El deseo de hijo, como decíamos, el trato personalizado, etcétera, etcétera, etcétera. Si se da eso, el sujeto adviene, podríamos decir, naturalmente, entre comillas, porque no hay nada natural en esto. No es el resultado del trabajo de la naturaleza, esto, el sujeto libre. Es el resultado del trabajo de lo social sobre esto que es o fue naturaleza, cuerpo biológico. Porque ese es otro tema muy interesante que ustedes después van a trabajar. ¿Hasta dónde el cuerpo biológico, que proviene de la naturaleza, todavía es natural? Todavía es natural. Si hay rasgos naturales, así como lo tienen los animales, si hay rasgos naturales en el ser humano en términos de su biología. Porque la cultura, a lo largo de los años, fue modificando ese cuerpo biológico y lo fue apartando de la naturaleza. Pero bueno, eso es un interrogante que les dejo y que ustedes van a ir contestando. Seguramente cada uno va a ir armando sus respuestas en las diferentes materias que tengan, que les van a dar elementos para poder ir comprendiendo esta pregunta. Es si el hombre todavía pertenece a la naturaleza o es algo como en el mito, el paraíso perdido. Alguna vez estuvimos ahí, pero fuimos echados de la naturaleza o nos echamos nosotros mismos. Y construimos nuestra segunda naturaleza, como le llaman algunos, que es la cultura. La cultura, lo social, como decimos recién, es ese medio ambiente que ha construido el ser humano para vivir. Pero el ser humano en tanto se volvió sujeto, y entonces se apartó de la naturaleza. Se alejó un poco de la naturaleza. Bueno, entonces ahora ya tenemos elementos para completar estas dos preguntas. ¿De dónde proviene el ser humano?
proviene de la naturaleza, por un lado, allá en el fondo, pero también esta otra dimensión del sujeto, sujeto del vínculo, sujeto social. Acá vemos la dimensión social del sujeto, porque lo que produce a este sujeto es esta escena social, es la que lo produce. Por eso lo llamamos sujeto del vínculo, sujeto social. Y a partir de ahí, siempre vamos a ser seres sociales. Siempre el otro va a estar ahí presente. Y lo vamos a necesitar y nos va a condicionar. O aunque no esté presente, en vivo y en directo, ese otro, lo vamos a tener interiorizado. Entonces vamos por la calle hablando con fulanito que me dijo esto, que me dijo lo otro, que le voy a decir, que está ahí lo social. Siempre está hablando, nos está interpelando. Lo tenemos que resolver. Sujeto del vínculo, sujeto social. Siempre. Y siempre buscamos al otro. Como amigo, como pareja, como familiar, como vecino. Siempre el otro, en algún punto tenemos que verlo, charlar, contarle lo que nos pasa, escucharlo. Entonces ahí está la dimensión social que nos habita y que la necesitamos. De vez en cuando la necesitamos. Bien, entonces profundicemos un poquito más esto, que ya lo veníamos, esta pregunta de dónde proviene el sujeto. Fíjense lo que va a aparecer acá. Capilla Sixtina, la creación. Miguel Ángel, la creación. Cambiamos la interpretación en función de lo que nosotros veníamos planteando, porque en la creación estaba Adán y Dios. Acá nosotros parafraseamos un poco esa escena mítica y ahora planteamos que de este lado tenemos al sujeto y del otro lado al semejante, a la escena social, a los otros auxiliares, a los familiares, que producen o crean al sujeto. El sujeto del vínculo es el resultado de un acto de creación, no divina, sino social. Entonces, la lectura científica del mito religioso. Lo que da lugar a ese más allá que nos habita, ese algo más, es decir, a la categoría de sujeto, ya no hablamos del alma, sino hablamos del sujeto, lo que produce al sujeto es un acto de creación social. Lo social crea al sujeto, en la medida en que esos otros auxiliares se encargan del cuidado del cuerpo, producen al sujeto, lo crean. Y como decíamos recién, este proceso puede ser fallido también, ¿sí? Malogrado. Entonces, para concluir y cerrar este tema, como lo hicimos anteriormente en otra gemín, así como el cuerpo proviene de la naturaleza, el sujeto proviene de lo social, de la cultura. Es decir, es lo social lo que crea al sujeto. Nuevamente, sujeto del vínculo, sujeto social. Bien. Todo esto ustedes lo van a ver en detalle en Psicología del Desarrollo 1. Cuando vean desde el nacimiento, los primeros años de vida, bueno, tienen que ver con toda esta explicación muy resumida que nosotros estamos introduciendo, pero es para que se vayan familiarizando con estos conceptos, de estas categorías y esta forma de ver, ¿no?, al ser humano. Y que todo tiene una explicación, y que todo tiene una explicación temporaria, ¿no?, porque la ciencia es eso, y ustedes lo van a ver en epistemología. La ciencia produce conocimientos que son temporarios, provisorios, a ser revisados, pero bueno, es lo que tenemos ahora. Lo podemos mejorar, pero es lo que tenemos. Hasta aquí llegamos en términos de conocimiento. Podemos avanzar más, por supuesto. Entonces, ¿qué origen para el cuerpo y para el sujeto? Resumimos, bueno, esto es un resumen de todo lo que venimos viendo. Cuerpo ser humano, sujeto proviene de la naturaleza, proviene de la cultura. Listo, cerramos, ya tenemos respuesta, redondo, todo para entender este cuadro. Bien, entonces ahora vamos al segundo tema, el segundo y el tercer tema, naturaleza y cultura, y sujeto y objeto, que vienen juntos,
y que es un poco ponerle más palabras a lo que veníamos, trabajando, ¿no? Ya lo tenemos prácticamente definido, ¿no? Hay que poner un poquito más de concepto, charlarlo un poco más. Entonces, tenemos la naturaleza y la cultura. Y nosotros vamos a poner en esta cátedra, y para posicionarnos a lo largo del año, vamos a poner una tensión, ¿no? Una franca oposición entre estos dos términos, entre la naturaleza y la cultura. Como decíamos hace un rato, cada uno tiene sus lógicas, sus formas de constituir sus campos. Naturaleza, por un lado, funciona de una manera. La cultura, lo social, funciona con otra lógica, de otra manera. Entonces vamos ahora a tratar de fundamentar esta oposición, para que quede un poquito más claro, ponerle palabras. Entonces vamos a hacer un cuadro acá, donde se vean las oposiciones. ¿Por qué? ¿En dónde aparece esta oposición? Bien. La naturaleza, podemos decir, en esto de las procedencias y de dónde vienen las cosas, es el resultado de un proceso de millones de años de complejización de la materia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nos posicionamos en la teoría del Big Bang, que es la teoría científica hoy en día en boga para explicar el origen del universo, donde toda la energía del universo estaba concentrada en un punto, y parece que por alguna causa que nadie sabe bien, porque nadie estuvo ahí, explotó, y esa energía comenzó a dispersarse, a crear el espacio, el tiempo, etc. Y se fueron agrupando y generando nuevas formas de materia cada vez más complejas. Entonces se asociaron, entonces aparecieron las estrellas, las nebulosas, la galaxia, los sistemas, etcétera, etcétera. Todo lo que tenemos hoy en día cuando salimos a la noche y miramos el cielo. Todo muy lindo. Eso es la complejización de la materia. El universo llegó a lo que es hoy en día, que es la materia que se ha ido asociando, como decíamos recién, de distintas maneras, desde lo micro hasta lo macro, desde ese momento que ocurrió hace millones de años, y esto es la naturaleza. A eso le llamamos la naturaleza. El resultado de la naturaleza es ese viaje a lo largo del tiempo, de mucho tiempo, donde la energía se volvió materia y la materia se asoció entre sí y formaron nuevas entidades microscópicas y macroscópicas, ¿no? De distintas dimensiones. Eso es la naturaleza. ¿Y la cultura? ¿El resultado de qué es la cultura? Y la cultura es el resultado del trabajo y el esfuerzo humano. Acá no tiene nada que ver la complejización de la materia. Es el hombre el que ha producido a lo largo de siglos, de miles de años, esto que llamamos hoy la cultura, que no es ni más ni menos todo lo que nos rodea en lo inmediato. La ropa que tenemos, los artefactos, dónde vivimos, etcétera, etcétera, el coche, el bolígrafo, etcétera. Todo eso es el resultado del trabajo y el esfuerzo humano. Es el hombre el que ha producido la cultura, el que ha instalado la cultura y la sociedad para vivir en este planeta. O sea que la procedencia de la cultura, como ustedes ven, no tiene nada que ver con esto. Va por otro camino ya. Por eso ahí ya marcamos una diferencia importante en cuanto a su origen. Después, la naturaleza, como recién decíamos, implica una organización que se extiende a todo el universo. Si nos paramos en el planeta Tierra, ¿no? Es parte del sistema solar, que es parte de una galaxia que está viajando por el universo, ¿no? Y tenemos una estrella que es el Sol, que hay otras estrellas, ¿no? Bueno, todo lo que pasa y la vida en nuestro planeta, ¿no? Es el resultado también de diferenciaciones, de pequeñas diferenciaciones que provienen de acá, ¿no? De este proceso que en algún momento se originó. La naturaleza es eso, esos resultados. En cambio, la cultura, el modo de funcionamiento,
la organización de la cultura es algo que tiene que ver solamente con los asuntos humanos. Así como fue producida por los seres humanos, su funcionamiento y su modo de organización lo definen los seres humanos, no lo define la naturaleza. Y los límites de ese funcionamiento son los límites que a lo largo de la historia el ser humano ha tenido. Por eso han ido cambiando las sociedades a lo largo de la historia y su modo de organización. Porque el hombre ha impuesto esos modos de funcionamiento. Entonces, los límites del funcionamiento de la cultura son los límites de funcionamiento del ser humano, las posibilidades de organización que tenía o que le interesó realizar en ese momento. Por eso, hay cultura en relación al ser humano. No hay cultura ni sociedad, por lo menos conocida, en Marte, en Júpiter, en Saturno o en Neptuno. Solamente en el planeta Tierra porque los seres humanos estamos acá. Entonces la cultura tiene que ver con los seres humanos. O sea, volvemos de vuelta, dos lógicas distintas de funcionamiento. Se sitúan de manera diferente, proceden de manera diferente, se organizan de manera diferente. Pueden interactuar, eso sí, seguro que interactúan. Pero los principios de funcionamiento son distintos. Y eso es lo que tenemos que empezar a registrar. Porque nos va a servir después, aunque a ustedes les parezca increíble a esta altura, que todo esto tiene que ver, este planteo, con cómo se van a organizar después las escuelas de psicología en relación a estas categorías. Todavía les parecerá lejano eso. Pero cuando lleguemos al capítulo 2 de Lagash, capítulo muy importante, ¿no?, en un par de clases, para entender las escuelas de psicología y cómo se han organizado, el campo disciplinar de la psicología, tiene que ver con estas lógicas. Entonces ahí ustedes, cuando vuelvan a ver el video este, van a decir, ah, ¿de dónde viene? Esto que dice Lagash en el capítulo 2. Bien, entonces, como ya lo anticipamos hace un par de diapositivas, la naturaleza y sus productos son estudiados por las ciencias de la naturaleza. Decíamos recién, medicina, biología, le podemos agregar química, física, astrofísica, etcétera, etcétera. Ciencias de la naturaleza. Estudian de una manera particular, producen conocimiento acerca de los distintos aspectos de la naturaleza, que tiene un formato ese conocimiento. Tiene un formato específico, conocimiento científico. Entonces hablamos de ciencia de la naturaleza. En cambio acá del otro lado, tenemos otra ciencia, que también las nombramos hace un rato, dentro de las cuales está la psicología, la filosofía, la sociología, la antropología, es decir, los asuntos humanos. Entonces hablamos de ciencias humanas, que, a diferencia de esta, tienen otra lógica para producir conocimiento, tiene otro formato el conocimiento de las ciencias humanas. Entonces ustedes lo van a ver, como les decía hace un rato, en epistemología. Porque epistemología es, podríamos decir, la rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico. Entonces ahí ustedes se van a meter en los distintos tipos de conocimiento que hay dentro de la ciencia. Entonces, ciencia de la naturaleza, un formato para el conocimiento científico y una forma de producirlo con métodos específicos que son distintos de los métodos y la forma de producir conocimiento que tienen las ciencias humanas. Bueno, y entonces llegamos, como les decía hace un ratito, a el tercer tema. Naturaleza, cultura, tenemos que terminar en sujeto y objeto. Ya lo tenemos el tercer tema. Hay que agregarlo acá abajo. ¿Por qué? Porque vamos a decir que la naturaleza es el mundo del objeto y la cultura es el mundo del sujeto. Objeto, sujeto. El objeto lo ponemos del lado de la naturaleza y de todo esto. Al sujeto lo ponemos del lado de la cultura, de la sociedad, como ya dijimos, porque la sociedad produce al sujeto. Hace un rato lo describimos. Al sujeto lo ponemos del lado de la cultura, de lo social, con esta lógica de funcionamiento. Entonces, acá vamos viendo y cerrando el círculo. ¿Cómo se cierra el círculo? Objeto, sujeto. Dos lógicas diferentes. Vamos al esquema anterior que teníamos del ser humano. Cuerpo, sujeto. Entonces tenemos que
el ser humano está habitado por dos lógicas diferentes. La lógica del objeto que rige al cuerpo biológico y la lógica del sujeto que rige a ese algo más, a esa interioridad, a nuestra subjetividad. Ahí hay una contradicción, hay un choque, una tensión. Esta tensión que está acá se reproduce en la definición del ser humano. Se reproduce en la definición del ser humano una tensión. El cuerpo tratando de imponer sus principios y sus leyes, el sujeto con otros principios y otras leyes de funcionamiento, y tienen que convivir. Naturaleza y cultura, el ser humano es un poco y un poco de cada cosa. Y la psicología se va a hacer cargo de estas tensiones, porque estas tensiones, como les decía a ustedes hace un ratito, se van a reproducir dentro del campo disciplinar de la psicología. La psicología va a quedar habitada en su organización interna, cuando se vaya constituyendo a partir del principio del siglo XX. Va a haber una lucha intestina, una lucha interna, unos enfrentamientos entre los distintos representantes de las escuelas de psicología. ¿A qué se deben estos enfrentamientos? Se debe a esto, a que algunos de esos representantes van a ser más partícipes y entusiastas de las ciencias de la naturaleza y van a querer definir una psicología al modo de las ciencias de la naturaleza, y en cambio va a haber otro grupo de representantes de las escuelas de psicología que van a ser más entusiastas, más partícipes, más simpatizantes de las ciencias humanas, del sujeto. Entonces van a querer definir una psicología, esos representantes, al modo o con el lenguaje de el sujeto y no tanto del otro. Entonces ahí vamos entendiendo ya lo que ustedes van a tener que leer para la próxima clase, el capítulo 1 de la unidad de la psicología de Lagash, donde él se plantea unidad o diversidad dentro de la psicología. Porque así arranca el capítulo 1. El capítulo 1 arranca describiendo Lagash cómo es la situación en 1950 dentro de la disciplina psicología. Y él dice, si vemos qué es lo que pasa dentro de la psicología y vemos que sus representantes discuten, se pelean, esto, lo otro, entonces, ¿de dónde sale esa discusión y esa pelea? De estas dos lógicas, que ya en 1950 estaban maduras, porque las escuelas de psicología empezaron en 1900, más o menos, ¿no? A constituirse el campo. Vamos a llegar a eso, estamos adelantándonos, porque esto nos entusiasma mucho, es un tema apasionante, entonces por eso ya nos adelantamos, pero para que vayan conectando una cosa con otra. Y para ir cerrando, la próxima Filmina sintetiza y deja también un interrogante que tiene que ver con lo que recién decía. Ciencia de la naturaleza, ciencias humanas, estamos resumiendo, ciencia de la naturaleza con el objeto, ¿verdad? Y objeto en tensión con el sujeto, ciencia de la naturaleza en tensión, en enfrentamiento, por esto de que cada uno va por su carril. Y acá vamos a dejar planteado un interrogante que también vamos a responder, pero esto ya más a mitad de año, un poquito más a mitad de año. Y dice así: la psicología, que pertenece a las ciencias humanas, la habíamos puesto de aquel lado, la psicología, fue una de las disciplinas que se ocupó del sujeto y la subjetividad. Sí, lo habíamos dicho. ¿Se acuerdan que cuando pusimos el esquema del ser humano de aquel lado, habíamos puesto dentro de las disciplinas que estudiaban al sujeto, a la filosofía y la psicología? Por lo tanto, hasta acá esto no hay nada nuevo, ¿no? La psicología se encarga de estudiar al sujeto, la subjetividad, pertenece a las ciencias humanas, todo va muy lindo, parece que encaja. Sin embargo, y acá ya les voy dando otro dato, en el capítulo 2, miren lo que les voy a decir, en el capítulo 2, Lagash va a decir, cuando clasifique las escuelas de psicología en dos grandes grupos, miren lo que va a decir.
va a decir, hay un grupo de escuelas de psicología que se llaman humanistas, va a decir él. Toda escuela de psicología es humanistas. Vamos bien, humanistas, el sujeto, ciencias humanas, ¿no? Todo bien. Y después va a decir Lagash, y hay otro grupo de escuelas de psicología que van a ser las escuelas de psicología naturalistas. Bueno, ahí es donde empieza el problema. Porque ¿cómo es posible que Lagash diga que hay escuelas de psicología humanistas y escuelas de psicología naturalistas? Si las escuelas de psicología, por definición, se encargan del sujeto y son humanistas. ¿De dónde salieron las naturalistas? Es decir, ¿de dónde salieron las que se interesan por las ciencias de la naturaleza? Siempre el centro de interés es el sujeto, ¿no? Por eso ponemos sin embargo, ¿no? Hasta acá veníamos todo bien, estaba todo tranquilo, ¿no? Calmo, el mar calmo, piloto automático, no nos hacíamos problema. Pero aparecieron las psicologías naturalistas. O sea, hay que explicar de dónde vienen, ¿no? Y ahí empieza la disputa dentro del mundo de la psicología. Los naturalistas contra los humanistas, ¿no? Lo que es tensión, que ya la mencionamos. Todo eso es para las próximas clases, los próximos capítulos. Dejamos el planteo acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para la próxima clase? La próxima encuentro. Vamos a ir leyendo, como le decía hace un ratito, Lagash, la unidad de la psicología, capítulo 1. Leemos el capítulo 1 y sobre ese capítulo vamos a desarrollar el próximo audiovisual, la próxima clase. Muy bien. Nos vemos entonces y muchas gracias.